Me diagnosticaron linfoma cutáneo, comenzó como eczema en la mano derecha, fue terrible. Bueno, mirá, cuando hablamos de un linfoma cutáneo, es la suma de dos programas biológicos. Por un lado, la epidermis, que siempre, a ver, la piel es el órgano que tenemos de contacto, ¿sí? Siempre responde a un conflicto de separación o un conflicto de contacto impuesto no deseado, ¿sí? Esos son momentos en los que el cuerpo siente que me alejaron de alguien, me dejaron solo, o al revés, alguien invadió mi espacio, mi piel, ¿sí? mi contacto, mi cuerpo, alguien me atacó, alguien me ensució, me sentí marcado, ¿sí? Y por otro lado tenemos el sistema linfático que acá entra en juego cuando la persona vive una desvalorización muy intensa, ¿sí? No puedo defenderme, no soy suficientemente fuerte, no puedo protegerme, me siento vulnerable frente a esta situación, frente a esta separación o frente a este contacto que no quiero. Y cuando estas dos capas se activan juntas, aparece desde la medicina alopática la etiqueta de linfoma cutáneo, ¿sí? Que en realidad es el resultado biológico de estos conflictos, donde por un lado la piel intenta sobrevivir a ese contacto o frente a esa separación dolorosa, ¿sí? Adelgazándose en esa fase activa para poder generar una menor sensibilidad, una hiposensibilidad, y luego cuando la persona resuelve el conflicto, sale de la situación de estrés, entra en una fase de reparación y la piel se empieza a inflamar, se engrosa y se repara, ¿está? Y al mismo tiempo los ganglios linfáticos que se necrosaron en la fase activa van a intentar recuperar esa fuerza que la persona sintió que no tenía para poder afrontar esa separación, esa agresión o ese contacto que no quería, ¿sí? Ese distanciamiento. Y es ahí donde aparece la proliferación linfática, ¿sí? Esto es clave para poder entender y para poder comprender la historia que vivió esta persona, ¿sí? Asociada a ese contacto que no quería, o frente a esa separación, ¿sí? Que no pudo manejar, y además se sintió débil, se sintió incapaz o sin recursos frente a esa situación que vivió. Entonces el cuerpo siempre hace lo que puede en un sentido adaptativo. La epidermis intenta, digamos, protegerte de ese contacto que te duele o de esa ausencia de contacto, y el sistema linfático intenta darte fuerzas como para que vos puedas ser más apto frente a esa situación que te superó, ¿está? Entonces ya no miramos al linfoma cutáneo como una sentencia, como un error, sino como una huella de ese conflicto que no pudiste resolver, como una reparación, ¿sí? Que estabas, digamos, experimentando sin que quizás lo supieras, porque el cuerpo, digamos, siempre intenta adaptarte frente a esa historia, frente a ese evento que viviste. Por ejemplo, te podés hacer esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que sentiste que alguien te tocó y no querías y invadió tu espacio? ¿O cuándo fue la última vez que sentiste que te arrancaron a alguien y que perdiste ese contacto, ¿sí? Y te quedaste sola o sin ese contacto que necesitabas? ¿Y en qué momento sentiste que no eras apto para resolver ese conflicto o para recuperar ese contacto? ¿Está? Porque ahí está, digamos, la combinación de estos programas, ¿sí? El origen. Y cuando encontrás ese evento, esa escena, ¿sí? El cuerpo ya no necesita seguir adaptándote a través de la piel, a través del sistema linfático, sino que una vez que vos reconoces o haces consciente, ¿sí? Ese DHS, ese shock que viviste, porque recordemos que todas las enfermedades inician con un DHS, un shock biológico. Es ese instante en el cual
tu biología percibe o interpreta que hay una necesidad biológica insatisfecha. Está entonces en ese momento, en ese instante, el cerebro hace un registro y baja la orden a los órganos encargados de satisfacer esa necesidad para estresarlos y poder optimizar la función de esos órganos y que vos puedas satisfacer esa necesidad de estrés y puedas superar esa vivencia, ¿sí?